Dios. ¿Sí? Y primeramente yo quiero definir qué es un milagro. ¿A qué le llamamos milagro? ¿O cuándo Dios hace un milagro? ¿Sí? Un milagro es la intervención de Dios en una forma sobrenatural sobre algo que yo no puedo hacer. Nunca le pidas a Dios algo que vos podés hacer o que vos tenés que hacer. Por ejemplo, Junior tiene el miércoles un examen. Él sabe que tiene un examen. Y no estudia de vago nomás, porque se queda viendo Netflix o qué sé. Y no puede el miércoles decir, ay Dios, quiero un milagro, que el profesor se enferme, que dame sabiduría, dame todo lo que tengo que escribir, guía mi mano a eso, cierro los ojos y le voy a escribir. No. Un milagro es cuando yo no puedo hacer algo, yo necesito, tengo una necesidad física, económica, qué sé yo, hay tantas necesidades, donde uno dice, yo no puedo, yo no llego a esto, yo no puedo cambiar el corazón de una persona. Yo necesito la intervención de Dios. Yo necesito que Dios haga algo. Eso es un milagro. Es la intervención de Dios en una forma sobrenatural sobre mi vida o sobre mi familia o sobre cualquier necesidad. ¿Sí? Entonces, ahora sabiendo eso, yo pregunto, ¿cuántos necesitan un milagro? Levanten la mano. Yo necesito varias cosas, ¿no? Varias. Así que hoy vamos a aprender de esto, ¿no? Busquen en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas 5, del versículo 1 al 11. 5. ¿Cuánto, pastor? Capítulo 5, versículo del 1 al 11. Este es capítulo. Versículos son chiquititos, ¿no? Y antes de hablar de este tema, o mejor dicho, ya hablando de este tema, lo primero que quiero decirle es que a Dios le gusta hacer milagros. A Dios le encanta bendecir a sus hijos. A Dios le gusta y quiere bendecirte y hacer un milagro. Así que si vos tenés una necesidad, quiero animarte que en este día avives tu fe. Porque Dios no necesita tu recurso, tu capacidad para hacer un milagro. Nosotros muchas veces decimos, ay, necesito, ay, pero no sé, esto es tan difícil, ay, no sé, Dios podrás. No te preocupes por eso, Dios es omnipotente, para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada difícil. Así que vamos a aprender hoy cómo hacer, cómo obtener, cómo abrazar, cómo alcanzar ese milagro. Y vamos a Lucas 5, dije, del versículo 1 al 11, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche he estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo. Yo quiero que pensemos un poquito en Pedro. Este Simón es Simón Pedro, el apóstol Pedro, que después se transformó en el apóstol. ¿Sí? En este momento había apenas conocido a Jesús, tal vez había oído o lo había visto alguna vez, pero todavía no había empezado, recién acá empieza a seguirlo a Jesús como discípulos. ¿Sí? Y Pedro tenía una necesidad. Él era pescador, habían salido a trabajar toda la noche y no habían pescado nada. Ahora, imagínense cómo estaría Pedro. ¿Cómo estarías vos si serías Pedro, que trabajaste toda la noche y volviste con las manos vacías? Seguramente estaría cansado, estaría de mal humor, estaría fastidiado, porque encima el dueño del barco era él, así que él tenía que pagarle jornada a los que habían ido con él. O sea, no solamente que no trajo nada, sino tenía que gastar. Y ahí estaban como una noche de fracaso, cansados, lavando las redes, y aparece Jesús. Ahora, cuando Jesús viene con mucha gente. Y vos imaginate a Pedro, que vos sos Pedro, de mal humor, cansado, una noche de fracaso. Yo no sé si alguna vez alguien fue a pescar de noche. Yo he ido a pescar muchas veces. Cuando vos estás al lado del río, sobre todo, del mar, mucho más. Y mucho más cuando estás en un barco. Quieras o no quieras, terminar todo mojado por el mismo rocío del mar. A lo mejor en el río no se nota tanto, pero si vos te metes en el mar, terminas todo mojado. Así que Pedro debe estar todo húmedo, porque no existían como existe hoy los pilotos o esos camperones que te cubren del agua. Así que el estado de Pedro debía ser bastante de mal humor, cansado, agotado, mojado. Y cuando es así, uno no quiere ver a nadie, ¿no? Cuando uno tiene esos malos días, no tiene ganas de ver a nadie. Y de repente aparece Jesús con mucha gente. Y encima, cuando alguien trabaja de noche, no sé si alguna vez trabajaste de noche o trabajaste toda la noche, yo en un tiempo trabajaba de noche. Yo también. Cuando vos volvés a la madrugada, lo peor que hay es el sol que empieza a salir. Sí. Porque vos en la oscuridad tenés los ojos más chiquitos y empieza a salir el sol, así que se te empieza a complicar todo. Lo único que querés es que termine ese día, llegar a tu casa, acostarte a dormir y decir basta. Y muchas veces lo sentimos así, ¿no? Muchas veces sentimos como que este día, mira, mejor, o la vida misma de uno pareciera que fue así, ¿no? Y si la vida fuera como un mazo de cartas, uno quisiera agarrar ese mazo de cartas, mezclar todo y dar todo de vuelta a ver si me toca una buena, porque vienen mal las cosas. Sin embargo, en el peor día de Pedro se presenta Jesús. En el peor día de Pedro aparece Jesús. Y no aparece solo, aparece acompañado con un montón de gente. Y esa gente venía gritando, alabando, orando, cantando. Y yo me imagino Pedro ante esa realidad, ¿no? Y Jesús le hace la primera parte, lo primero que tenemos que aprender para recibir un milagro es aprender a dar. Porque Jesús le pide el barco para enseñar a la gente. Dice la Biblia que la gente necesitaba oír la palabra de Dios. La gente que venía con Jesús quería oír palabra de Dios. Y Jesús tenía una necesidad. Él necesitaba el barco para predicar y enseñarle a la gente. Yo no sé si sabían,
¿Por qué? Porque cuando viene el viento del mar y así, usa eso para como acústico, algo acústico. Entonces la voz llega más lejos. Así que Jesús tenía una necesidad, necesitaba el barco. Y Pedro estaba ahí en ese día, en ese momento, en su peor momento, tomando una decisión. O le doy la razón a mis razones, hago lo que a mí me parece, porque yo estoy cansado, porque estoy de mal humor, porque me siento mal, porque me duele la panza, porque me quiero ir a dormir, porque vino por todas las cosas. O le doy a Jesús lo que me está pidiendo. Quiero decirte algo. Muchas veces Dios te va a pedir cosas. Y te va a pedir cosas importantes para tu vida. No le estaba pidiendo cualquier cosa a Pedro. Le estaba pidiendo su barco. Jesús necesitaba su barco. No le estaba pidiendo cualquier cosa. Es como que a mí yo venía de trabajar toda la noche y viene alguien y me dice, ¿me prestás tu auto? Y el que tenía que decidir era Pedro. Pedro le podía haber dicho, no, Jesús, hoy no, otro día. ¿Y cuántas veces nosotros, yo pensaba en esto, cuántas veces nosotros habrá venido el Señor para bendecir nuestras vidas y le hemos dicho, hoy no, Jesús, hoy estoy cansado, hoy estoy de mal humor, hoy tuve un montón de problemas, hoy ya me duele la cabeza, está saliendo el sol, más tarde. Pero Jesús estaba ahí y ese era el momento. Así que el que tuvo que tomar la decisión si daba o no daba fue Pedro. Ahora, a mí me gusta el Jesús en una cosa de esto, ¿no? Hay algo que hacemos nosotros los cristianos y somos muy de hacer eso. De invitar a alguien, llamar a alguien y decir, vení, vas a ver cómo Dios te va a hacer esto y lo alentamos a que haga algo porque sabemos cómo obra Dios. Pero Jesús no en ningún momento le dijo, Pedro, dale, préstame el barco, yo después te voy a llenar el barco de pescado, o yo voy a hacer esto. Jesús lo único que le dijo, necesito tu barco. Él podía decirle sí o no. Pero quiero decirte también algo más. Cuando Dios te pide algo, es porque Dios quiere traer una bendición mucho más grande sobre tu vida. Así que lo primero que tenemos que aprender, ¿sí? Si queremos recibir un milagro, es aprender a dar lo que Dios nos pide que le demos. Capaz que Dios te va a pedir un tiempo tuyo, capaz que Dios te va a pedir que dejes algo, capaz que Dios te va, no sé. Dios trata con cada uno de una forma personal. Pero yo sí sé que en ese momento vas a ser vos el que tome la decisión. Si le doy a Jesús o si le digo, no, mira, por esto y por todas mis razones, ¿no? Y Jesús le da el barco, le presta el barco. Jesús sube y se pone a enseñar. Y lo segundo que tenemos que aprender, si queremos recibir un milagro, es aprender a esperar. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar. Aprender a esperar. ¿Saben? Dios hace milagros en forma instantánea. Por ahí oramos por algo y vos, contesta en ese día. Pero hay veces que Dios dice, sí, pero tenés que esperar su momento. Ahora, en el proceso de esperar, Dios va trabajando con nuestro carácter, con nuestra impaciencia, con la fe, a ver hasta dónde está nuestra fe, hasta dónde soportamos, ¿no? Y Jesús se sube al barco y Pedro tuvo que aprender a esperar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se ponía a enseñar,
No es como nosotros que ahora vamos a estar 40 minutos, 50 minutos. Jesús eran horas. Así que yo me imagino Jesús sentado en el barco. Ahí vieron que los botes tienen unas maderas donde se sientan. Y me imagino Pedro atrás sentado esperando que termine. Y las horas van pasando. Y el sol se va pegando. Me imagino que ya Pedro debía tener dolor de cabeza por el sol, por el cansancio. Y él esperó en silencio. Él no estaba. Jesús, apúrate, dale. A esperar. Y nos cuesta aprender a esperar. Señor, ¿cuánto más? Y se desespera. Vieron que a veces que los chicos tienen cosas que esas cosas las van a poder hacer dentro de 5 años o 7 años, ¿no? Porque uno dice, no, todavía son muy chiquitos. Y el chiquito le dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dice mi hermano más grande, sí. Y le dicen, sí, pero todavía no. Esa bendición, lo que me estás pidiendo, sí, pero eso ahora no. Y en ese proceso de espera, muchos fracasan. Porque muchos se enojan con Dios. Muchos dicen, a mí Dios no me contesta. Ay, ¿por qué se lo da él a mí no? Y se van. Y no reciben porque no saben esperar el momento. Hermanos, si Dios es Dios y vos crees que Dios es justo y es bueno y es sabio, Dios va a traer respuesta en el momento justo. Dios no te la va a traer ni antes ni después. Lo que tenés que hacer vos como hizo Pedro. Que aunque estoy cansado, aunque me quiera dormir, aunque me quiero ir allá, aunque, Señor, ya son las 12 del mediodía, yo a las 6 tengo que volver porque a las 6 tengo que subir de vuelta para ir a pescar. Él esperó. Y esperó en silencio. Yo me imagino cuántas cosas le habrán pasado por su corazón y su mente a Pedro en esas horas. Que Jesús enseñando y él sentado esperando, ¿no? Y me imagino que por ahí terminando de enseñar una cosa, algunos preguntan, ¿y esto qué hacemos? Y aquel que ya no pregunten más nada, ¿no? Y cuando termina de enseñar, se pone a orar. Me imagino que cuando terminó de enseñar dijo, Pedro, listo, ya terminó, joya, gloria a Dios, nos vamos para casa. Pero Jesús no se iba a ir sin orar por todo. Así que empezó a orar por uno y empezó a orar por otro y orar por todo, y cuando terminaba aparecía uno y orar por mi nieta y otro más. Pero Pedro esperó y realmente Dios obró en su vida, ¿sí? Así que él tenía que constantemente tomar decisiones. Amén. Pero cuando terminó ya de enseñar y orar, y Pedro dijo, bueno, ahora sí ya me voy, ¿no? Jesús se da vuelta y le da una orden. Y le dice, Pedro, bogá mar adentro. ¿Sabes qué significa ese bogá mar adentro? Pedro, empezá a remar de vuelta. Vamos para adentro. Empezá a remar, Pedro. Empezá a esforzarte. Pero Señor, trabajé toda la noche. Estoy sin dormir. Lo que quiero enseñarte por tercera vez, por lo tercero, que vas a tener que aprender a obedecer a Dios. Si querés ver un milagro, si lo primero que tenemos que aprender a dar lo que Dios nos pide. Lo segundo, tenemos que aprender a esperar. Lo tercero que tenemos que aprender es a obedecer al Señor. Más allá de nuestros razonamientos,
porque Pedro estaba luchado entre lo que él, su cuerpo, su necesidad, su estado anímico o lo que decía Jesús. Y sabes, Jesús sabía que Pedro estaba cansado y aún así le pide un esfuerzo. Hermano, Dios muchas veces te va a pedir un esfuerzo. Ay, pero Señor, estoy cansado. Pero tenés que ir al culto. Ay, pero Señor, recién llegó de trabajar. Y vos sabés que tenés que ir a escuchar palabra. Sabes, Dios siempre te va a pedir un esfuerzo. Que te esfuerce para buscarlo a Él. Para orar, para recibir. Ay, pero Señor, vos sabés que hoy, justo hoy, todo esto. Y el que tiene que tomar siempre la decisión somos nosotros. Porque Pedro le podía haber dicho, mira Jesús, me pediste el barco, te presté el barco. Esperé que terminaras de enseñar. Esperé todo. Ahora yo me quiero ir a casa, Señor. Pero ¿qué iba a pasar? Pedro se iba a quedar sin el milagro. Jesús le hubiese dicho, bien Pedro, vas a ser recompensado por haber prestado tu barco, pero nunca hubiese recibido el milagro que recibió. Hermano, Dios siempre te va a pedir un esfuerzo. A Dios no le gustan los vagos. A Dios no le gustan los perezosos. A Dios no le gustan los panchos, los relajados. ¿Sí? Es un esfuerzo. Ay, pero Señor, esforzate. ¿Querés ver la mano de Dios? ¿Querés la bendición? Esforzate. Y muchas veces ir a la iglesia o buscar de Dios y más en estos tiempos donde andamos corriendo, muchas veces demanda un esfuerzo. Aún un esfuerzo económico. Muchas veces estamos con las monedas justas y significa ir a escuchar, significa ir y tomar un colectivo, ir y gastar dinero. Y Dios está viendo eso, hermano. Así que Pedro empezó a remar. Ahí no existía el motor fuera de borda, no es que ponía así, vamos para adentro. Y un pescador, no estoy hablando del pescador aficionado que pesca de orilla. El pescador que vive de la pesca, él sabe que el pescado está adentro. No está ahí, en la orilla andan algunos. El pescador tiene que ir adentro. O sea, bogar mar adentro significa, pero tenés que remar por lo menos como 1 hora para llegar adentro donde están los pescaditos. ¿Sí? Así que era un esfuerzo bastante grande que tenía que hacer Pedro. Y Jesús lo lleva al lugar del fracaso. Al lugar donde Pedro había fracasado y no había agarrado un pescado, lo lleva ahí. Y le da la segunda orden. Le dicen, tiren las redes. Y Pedro de vuelta tiene que luchar consigo mismo, con su experiencia, con su conocimiento o con la palabra de Dios. ¿A quién le hago caso? ¿A toda mi experiencia como pescador? ¿A mi conocimiento como pescador? ¿A lo que yo sé que hasta ahora no se pesca? Para pescar hay horarios. A las 2 de la tarde ningún pescador se pone a pescar porque sabe que no va a agarrar nada. Hay horarios, hay lugares para pescar. Y Pedro lo conocía, él era pescador. Y él tiene esa lucha, si obedezco a lo que Dios dice o a mi razón, o lo que yo sé. Y muchas veces nos confrontamos con eso, ¿no? Lo que dice nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, o lo que nos está diciendo Dios en su palabra. ¿A quién le creo más? ¿A quién le voy a obedecer? Por eso Pedro dice, Señor, he pescado toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. Pedro se apoyó en la palabra de Dios. Y hermanos, si vos querés ver milagro en la intervención de Dios, vas a tener que aprender a apoyarte en la palabra de Dios, en lo que Dios dice,
en la promesa que dice Dios. No en mi conocimiento, no en lo que a mí me parece, no en mi experiencia. Por eso Pedro dice, Señor, yo he pecado toda la noche, yo sé de esto. Pero Señor, en tu palabra, porque vos lo decís, yo voy a tirar las redes. Y cuando tira las redes y obedece, atrapan una enorme cantidad de peces. Tantos peces que estaban llenando el barco. Y Pedro, cuando ve toda esa cantidad de peces, hace algo, y es compartir la bendición de Dios. Él no fue egoísta. Y este es el cuarto paso que quiero que aprendas. La bendición de Dios siempre es para compartirla con los demás. Amén. Pedro vio eso y levantó la cabeza, vio la otra barca que también había fracasado como ellos toda la noche, y les empezó a gritar, los empezó a llamar, no sé qué hizo, pero les dijo, vengan, porque acá hay un montón de peces. Amén. Y vinieron y llenaron las dos barcas a tal punto que parecía que se hundían. Y si eran 3 barcas, Dios iba a llenar las 3. Si eran 5, iba a llenar las 5. Y si eran 20, Dios iba a llenar las 20. Y Pedro se dio cuenta de eso. Pero Pedro, cuando recibió semejante bendición, Pedro no fue egoísta. Pedro no dijo, todo esto es para mí. Yo imagino a Jesús mirando a Pedro, a ver, Pedro, ¿qué vas a hacer con todo esto? No diciendo, pero a ver, Pedro, ahí tenés una cantidad enorme. A ver, Pedro no dijo nada, ahí tenés, Pedro, los pescados, la bendición. Ahí tenés. Y Pedro vio eso, dijo, esto es mucho. Y llamó a los otros, vengan, y llenaron las 2 barcas. Se hundía, si no. Pedro aprendió a compartir la bendición de Dios. Y a través de eso, él se da cuenta que él está con Jesús, que él está con Dios, que él no está con un hombre común, que él está con el Mesías. Y tiene el milagro más grande que hay, que no es el pescado, sino es tener la revelación de Cristo, es el haberse encontrado con Jesús. Pero los ojos de Pedro se abrieron cuando él compartió la bendición. Ahí entendió sus ojos fueron abiertos y él entendió que estaba con Jesús. Y él cayó de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y Jesús le dijo, Pedro, Simón, a partir de ahora ya no serás más un pescador de peces, ahora serás un pescador de almas. Y dice que llegaron a la playa y dejándolo todo, Pedro dejó todo, dejó barcos, peces. Pedro había tenido la pesca que nunca había soñado en su vida, pero sin embargo ya no le importaba ni el barco ni los peces. Ahora había conocido a Jesús y seguía a Jesús. Hermano, si querés ver milagros en tu vida, vas a tener que aprender a dar lo que Dios te pide. Dios a mí me pidió algo y a cada uno Dios sabe cómo tratar. Pero quiero decirte algo, que siempre es uno el que va a tomar la decisión. Dios te va a respetar y Dios te va a desafiar y te va a decir, Sergio, te pido esto, quiero que esto no lo hagas más, o te pido esto. Y va a ser Él que tome la decisión. Mary, quiero esto de tu vida. Pero quiero que sepas algo, que cada vez que Dios te pida algo, siempre es para traer una bendición mucho más grande. Amén. Aleluya, amén. Dios no es que te quiere sacar esto y para que sufra. No. Dios quiere que bendecirte. La palabra dice, te bendeciré y serás de bendición. Amén. Así que cuando Dios te pide algo, hermano, ni dudes en dárselo. Lo segundo, ¿sí? Vas a tener que aprender a esperar. Y en el tiempo de espera, Dios va trabajando con nuestro carácter. Dios va trabajando con nuestro temperamento. Dios va trabajando en nuestro corazón. Porque cada cosa que Dios hace, la hace con un propósito. Dios no hace algo sin propósito. Dios cada vez que hace algo en tu vida, hace con un propósito. Él tiene una meta.
Hoy hablábamos cuando comíamos que muchas veces hoy hay chicos que reciben las cosas sin sacrificio, sin esfuerzo, sin nada, y no valoran nada y desprecian todo porque no pasan por el tiempo del esfuerzo, del sacrificio, de la espera. Cuando uno anhela y espera mucho algo, cuando lo recibe lo valora, y lo cuida, y lo tiene, y lo ama. Amén. Cuando vos las cosas no te cuestan, no la valorás. Así que como Dios es sabio, sabe si vas a apreciar o no. Y si no sabe, si ves que no le vas a dar el valor, te va a decir, espera un poquitito, quiero que lo valores más. Quiero que aprendas el valor de la espera. Quiero que valores lo que te voy a dar. Así que la espera, hermano, es una escuela para nosotros. Es una preparación de Dios para nuestras vidas. Amén. Así que no te enojes en la espera. No te canses en la espera. No abandones en la espera. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Pedro hubiese sido impaciente y le hubiese dicho, Pedro, mira, Señor, yo no puedo esperar tanto, yo me tengo que ir, yo a las 6 tengo que trabajar. Quiero animarte a algo, hermano. Muchas veces hay gente que es experta en poner excusas para con Dios. Siempre que llega el momento de, ay, siempre se torció la pierna, me dolió el callo, mil excusas. Quiero decirte que cada vez que le pones una excusa a Dios, lo único que estás haciendo es cerrarte una puerta y estás demorando tu bendición. Así que aprende a dar, aprende, sí, a esperar. Aprende como Pedro, sí, a obedecer a Dios. Amén. Como dijo Pedro, Señor, yo soy el pescador, no me puedes explicar a mí que vaya ahora adentro a pescar y a esta hora, a las 2 de la tarde. No, Pedro, no, Señor, a esta hora no se pesca. A esta hora no se pesca. Pero sin embargo, Pedro se esforzó, obedeció. Y cuando tuvo que tirar las redes, la tiró. Y cuando vio toda la bendición, aprendió lo último.